en el 2016 de llevar una revista online, y como no soy periodista, pues lo único que sé hacer, creo que puedo hacer más o menos una entrevista. Le hice una entrevista a Manuel y solamente le voy a leer solo el apartado de presentación donde puse: Manuel, he podido leer tu perfil de LinkedIn en el que has estado trabajando en algunas empresas relacionadas con la banca en España, como BBVA, el Banco Sabadell, Ibercaja, y fuera de España en Bank of East Asia, Discount Bank, Handbit Bank y en varios países. Supongo que fue así como pudiste aprender los 10 idiomas que conoces. Y a modo de introducción, para que los que no te conozcan, me gustaría que hablaras un poco de ti, porque no has dicho nada. Creía que me ibas a pedir que hablara en rumano, todavía no sé. Quiero decir, es una persona que tiene la preparación y... Yo he trabajado en consultoría, soy teleco y he trabajado en consultoría, empecé en Accenture y es mi única empresa en la que he estado, aparte de las que he creado yo. Y bueno, pues la consultoría IT es ir a un banco y transformar los sistemas y los procedimientos. Entonces, pues eso, he estado por Corea, por Hong Kong, por Israel, por muchos sitios de América, por Europa y todo eso. Y en los ratos libres, ya cuando dejé la consultoría, pues he estado haciendo de guía de buceo, que me encanta bucear, pero en sitios chulos. Y bueno, pues eso es un poco todo. También digamos, al igual que Enrique y Venceslao, pues tengo numerosos fracasos. Uno es relativo a la tokenización. Me metí con otras 3 personas para crear una empresa de tokenización con garantía notarial, y al final, pues bueno, no hace falta entrar en los motivos, pero no funcionó. Eso no significa que no crean la tokenización, creo muchísimo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de eso porque, digamos, para mí, digamos, la tokenización es digitalizar las cosas de valor y poderlas programar. Pero bueno, vamos a entrar poquito a poco, porque, digamos, aquí hay gente que sí que sabe, otros que no saben tanto, y igual nos está viendo alguno luego en YouTube, ¿vale? Entonces, empecemos por lo básico. Todo el mundo sabe lo que es una criptomoneda, ¿no? No lo des por hecho. Bueno, digamos, al final una criptomoneda es asociar a una dirección pública. Está, digamos, es que explicarlo todo, ¿no? Digamos, tenemos, direcciones públicas que tienen un saldo y que se guarda, digamos, en un sistema, en una red de ordenadores, de manera distribuida, y digamos, pues yo que sé, por ejemplo, Carlos tiene una dirección y esa dirección pues tiene 2 bitcoins. Manuel pues tiene 5 bitcoins en su dirección, etcétera. Y simplemente la blockchain, pues ya lo conocéis todos, lo que hace es que se pueda transmitir saldo de una dirección a otra, siempre y cuando, aparte, la persona que lo haga tenga la clave privada para firmar esa dirección pública, ¿vale? Y eso se hace de manera sin intermediarios, lo que estabas diciendo un poco, es decir, nos quitamos a los bancos de en medio y simplemente cualquiera puede meterse a ser un nodo en el cual pues registra, digamos, todos los movimientos contables que hay, ¿vale? Entonces, al final el mundo, imaginaros si solo fuera en blanco y negro, sería un poco, digamos, aburrido, ¿no? Entonces lo bonito es que haya diversos colores. En el mundo de la blockchain, pues digamos, Bitcoin, que fue la primera blockchain que salió, pues es, digamos, monotoken. Solo tiene un token, que es el Bitcoin, y es la moneda nativa, ¿vale? Es decir, cada blockchain tiene su moneda nativa. Bien, y como he dicho antes, ese token, que es la moneda nativa, se puede enviar entre los usuarios que tengan una dirección pública. Bien, pues imaginemos ahora, hagamos el ejercicio de decir, bueno, ¿y por qué no puedo tokenizar este piso? ¿O por qué no puedo tokenizar un coche, un avión, o las acciones de una empresa, cualquier cosa? Y
transmitirlas como si fueran bitcoins. En este caso no serían bitcoins, sino que sería algo que representa pues un inmueble o cualquier otra cosa de valor, un cuadro, cualquier cosa. O una participación de un inmueble, un trocito. Exacto, sí, digamos, al final los bitcoins, pues sabéis que tienen 8 decimales, se puede reprogramar para que tenga más, ¿vale? Pero bueno, el caso es que, digamos, los tokens también se pueden particionar, ¿vale? Entonces, el tema de tokenizar realmente, al final lo que se trata es de asociar a un activo del mundo real, físico, o digamos, o también un activo virtual, podría ser, digamos, los derechos de una novela, asociarlo a un token que digamos es digamos como un saldo o algo que está representado en la blockchain. Y entonces, al estar en la blockchain, tenemos las ventajas que tenemos pues con las criptomonedas, es decir, que no hay intermediarios, que se puede transmitir simplemente firmando y enviándolo a otra dirección, y aquí pues digamos la ventaja que tenemos ya al no ser blanco y negro sino ser a color es que se pueden empezar a hacer otra serie de cosas, es decir, programar qué pasa si yo te doy 8 tokens de patatas, tú me das un token de arepas de Reina PPA, ¿vale? Entonces, pues digamos, se pueden programar cosas y intercambiar un token de un color por otro token de otro color. Una cosa, si tenéis alguna duda o lo que sea, pararme. Yo creo que más o menos esto está, digamos, claro, pero si nadie tiene dudas. Lo que ha sacado el Valencia ahora es un paquete accionarial en forma de token, que ha sacado lo del Valencia Token. Luego hay un disparo de un 100 y pico % en un día, luego no sé si corrigió, pero se puso en 4 dólares, creo que lo bien pues, que ¿pero eso quién lo ha sacado? ¿El presidente o...? No, eso es una empresa. Es que yo a la asociación de... Eso es lo de Piqué, la empresa de Piqué, Sorari esta, ¿no? Sorari es una empresa... ¿Y qué tiene que ver entonces con el capital de Valencia? No, y bueno, tiene la autorización de la FIFA para hacer fan tokens. No estoy seguro tampoco. Para hacer fan tokens, que igual no tiene nada que ver de Valencia, las Valencia le pagan los derechos, ¿no? De crear su token o algo, claro, y entonces... No. Pero eso luego no sirve prácticamente para nada. Si bueno, es un poco lo que voy a explicar yo ahora, digamos. Todo lo que has dicho es un ejemplo claro. Yo, digamos, me he enterado más que nada, veo poco el fútbol, pero sí que vi la final esta contra el Betis, ¿no? Y vi que ponía VCF, ¿no? Algo sí, así, pero eso no es sé un fan qué. token. Y ese es el fan token, y digamos, sí, pues mira, ahora hay muchos clubs que lo tienen. Yo me acuerdo hace 3 o 4 años que también estuve hablando con una persona por temas de estos, pero el asunto es que al final la liga, o sea, había que hablar con la liga y dice, no, yo prefiero hablar con el Tebas de México, porque el de aquí, pues igual si se lo cuento, se lo monta él o lo que sea. Pero bueno, al final esto es algo que ahora prácticamente todos los clubes tienen. Creo que, por ejemplo, Messi cuando se fue al PSG, parte se lo han pagado también en tokens del PSG. Sí, pero el Valencia tenía otro problema, ¿no? Y entonces hablé con el presidente de la agrupación de Peñas y le ofrecí crear una DAO o un sistema de tokenización para que los aficionados del Valencia pudieran comprar el equipo. Empezó a ponerme pegas de que si no sabía que estaba el estadio por medio, que el presidente tenía una masa accionarial enorme. Digo, bueno, bien, sí, no sé. Todo es cuestión de dimensionar el problema, pero bueno, esto se puede hacer. Bueno, lo que sucede es que, digamos, tú lo que estás diciendo, digamos, el propietario del Valencia, pues es Lim, no sé si tiene todas las acciones o lo que sea, y esa es una cosa, y la otra es que tú, digamos, levantes dinero
pues con una ICO, con una DAO o lo que sea, y cuando tengas X dinero, le hagas una oferta pública de compra, Sí. ¿vale? Que digamos, que quizás la persona a la que se lo dices se pierde, pero digamos que lo que tú estás hablando es levantar capital mediante la blockchain, utilizando una DAO, y una vez que tienes el capital suficiente, intentar comprarlo, ¿no? Del mismo modo que cuando se ha subastado, yo que sé, no me acuerdo que era algún libro de... Sí, de una edición de la Constitución americana. Sí, también pero eso entró cosas en de subasta y entonces hubo uno que dio un poquito más, porque claro, el capital de la DAO es público, entonces sabía perfectamente lo que iba a pujar, y entonces el otro pujó un poquito más. En el Valbit, el primero que utilizó la palabra subyacente, y ahí es donde yo me enteré que Manuel no había trabajado para el sector financiero. Para entender el tema de la tokenización, yo creo que hay que hablar de los subyacentes. Entonces, simplificando muchísimo, no es lo mismo el subyacente de la bolsa, que son bonos y acciones, por lo que acabas de comentar. Entonces ahí el puto amo es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Eso lo voy a explicar. No quiero hacer spoiler, ¿no? Sí, lo voy a explicar. Viene con la charla preparada, Bueno, entonces, hagamos una cosa. Más o menos, al final hagamos un resumen de lo andado hasta ahora. Tenemos las blockchains que tienen su token nativo. Bitcoin es el Bitcoin, en Ethereum es el Ether, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos, cada blockchain tiene su token nativo. La cosa es, por ejemplo, que Ethereum permite, aparte del token nativo, programar otras cosas. Puedes guardar en memoria, aparte del saldo asociado a las direcciones, puedes crear contratos en los cuales guardas saldo, o sea, correspondiente a direcciones. Y entonces, de esa manera, yo puedo crear un contrato que es el token del Valencia Club de Fútbol, y en ese contrato yo me voy apuntando el saldo de las direcciones que tengan tokens de esos, ¿vale? Entonces, ese es el paso que permitió Ethereum hacer que, digamos, se pudiera tokenizar de manera sencilla. Cuando solo teníamos Bitcoin, para tokenizar había una cosa que igual os suena, que eran los color coins, ¿vale? Las monedas coloreadas, y al final es un poco... alguien ha tenido acciones de una empresa, no de estas que cotizan en bolsa, de una empresa de estas que constituyes con 3.000 euros. Sí. ¿Vale? Entonces, cuando vosotros vais al notario y dice Ignacio Bausagli es el propietario de las acciones del número 1500 a la 1849, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de las empresas SL y todo esto que tenemos aquí, las acciones están numeradas, ¿vale? Entonces, en Bitcoin, un poco como funciona con UTSOS y UTSI, un Spend, Transaction, Output o Input, es decir, los Bitcoins en la red Bitcoin, cuando tú envías Bitcoins de mi dirección a la tuya, lo que estoy haciendo es enviar Bitcoins que yo he recibido y los estoy firmando, ¿vale? Entonces, hay una trazabilidad del mismo calibre que la que tenemos cuando compramos y vendemos acciones de una SL en el notario, es decir, un poco están numerados, por decirlo de algún modo, ¿vale? Hay ciertas diferencias, obviamente, porque, digamos, una empresa, yo que sé, puede tener 3.000 acciones y los bitcoins se van generando y se generan al principio en paquetes de 50 bitcoins que tienen hasta 8 decimales, ¿no? Que llega a Satoshi, y esos paquetes de 50 bitcoins, cuando llegan al minero, los puede partir y los puede ir repartiendo. Pues es un poco al final lo mismo como acciones de la empresa, ¿vale? Pero digamos,
El Bitcoin solo permite eso, y la única manera de hacerlo era asociar a satoshis que tenían poco valor. Decir, oye, pues mira, estos satoshis representan este token de este inmueble, o este token de este coche, o de lo que sea, ¿vale? Bien, entonces, eso es como funcionaba con Bitcoin, se podía hacer, ¿vale? Luego Ethereum, como he dicho, como ya se puede programar, tú puedes programar que se guarden los saldos de direcciones en un contrato, y entonces yo tengo un contrato que es del token X. Bien, hay otras blockchain, pues por ejemplo Stellar, que es una que a mí me gusta mucho, que lo tienen de manera nativa, es decir, tiene el Lumen, que es la moneda nativa de Stellar, pero también permite crear cualquier token y asociarle saldo de ese token a cualquier dirección, ¿vale? Incluso, digamos, en Stellar se puede dar permisos a una dirección para si lo puede mover o no lo puede mover, o recibir, etcétera. Digamos, está muy trabajado en el sentido de que pues se pueden crear tokens fácilmente sin tener que programar ningún smart contract, ¿vale? Y está, digamos, Stellar está más orientada, yo diría, a temas financieros, ¿vale? Pues temas de bancarizar a gente, o lo que estamos viendo de tokenizar, puede ser tokenizar una stablecoin, etcétera. Bueno, entonces, lo dicho, cada blockchain puede resolver de una manera o de otra. Al final, digamos, el estándar que tenemos más típico es Ethereum, y generalmente tú cuando tokenizas vas a emitir los tokens en Solidity de una manera concreta que ahora explicaré. Tranquilos que no voy a ponerme a explicar detalles tecnológicos, simplemente conceptos, ¿vale? Entonces, ya sabemos un poco cómo funciona, digamos, la tokenización desde el punto de vista técnico en cada blockchain. Bien, entonces, como estaba diciendo Enric, al final tokenizar es asociar a un subyacente, que te gusta la palabra, a un activo. Es fundamental. Digamos, al final un token representa algo. ¿Y qué subyace a este token? Pues yo qué sé, he tokenizado dólares, ¿vale? Yo tengo un token que es de USDT, Tether, y ¿qué es lo que significa? Que este token tiene un subyacente que es un dólar que tiene que estar en una cuenta bancaria, ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos diciendo es que un token siempre representa algo de algún activo o subyacente. Dime. Simplemente es para apoyarte, ¿no? Cada subyacente tiene un marco regulador y un supervisor distinto. Eso es, te voy a pedir que lo expliques, pero dentro un poquito, ¿vale? ¿Vale? Entonces, al final, todos los tokens representan algo, tienen un subyacente. Hay algunos subyacentes que simplemente son nativos de la blockchain, por ejemplo el Bitcoin, que representa un Bitcoin mismo, ¿vale? Y tiene valor, sí, hombre, que sí tiene valor, pues no sé a cuánto está, pero no, a 40.000 o lo que sea, ¿vale? Entonces, digamos, el Bitcoin tiene un valor, el subyacente es simplemente, pues que digamos, con el Bitcoin tú puedes firmar transacciones en la red Bitcoin y pagar el gas, ¿vale? Bueno, ¿vale? Los fees, que se llama, el gas sería en Ethereum, ¿vale? Entonces, en Ethereum tenemos el Ether y su subyacente es, digamos, el propio Ether, porque, digamos, ese token es muy útil para generar smart contracts y pagar el gas de eso. Y aparte, pues hay gente que lo utiliza como almacén de valor, ¿vale? Entonces, eso queda claro. Entonces, más o menos ya sabemos cómo funciona la tokenización. Sabemos que los tokens siempre representan activos del mundo real o activos virtuales, es decir, subyacentes, hay algo que subyace frente al token. Y entonces ahora ya casi vamos a dar entrada en Enric, pero digamos, los tokens los podemos clasificar según diferentes atributos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar
no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista tecnológico, por decirlo de algún modo. Tenemos tokens, por ejemplo, hemos dicho las acciones de una empresa. Las acciones de una empresa están numeradas y sabemos cuál es. Cada una, quién la tiene y tal. Eso el notario, cuando se vende, se pone a escribirlo y vaya chorrada, pero lo hace, ¿vale? En cambio, el tema de los billetes, pues bueno, tienen un número, creo. No, sí, número de serie, todavía claro. tienen un número, pero bueno, que digamos, los billetes sí, pero las monedas ya no tienen, ¿vale? Entonces, las monedas todas son iguales. Si te dan una moneda de 20 céntimos, da lo mismo esta que esta otra, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que las monedas son fungibles, es decir, cualquier moneda del mismo valor es igual a otra del mismo valor, ¿vale? Los billetes, pues prácticamente casi todo el mundo ignora el número de serie, es también pero son diferentes. fungible, prácticamente fungible. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, también tenemos el mismo concepto de la fungibilidad, es decir, tenemos tokens que son unos iguales a otro. Por ejemplo, si tú tienes Tether, el que mencioné antes, Tether es un token que representa al dólar, ¿vale? Es una stablecoin y entonces da lo mismo los Tethers que pueda tener Carlos que los que tenga Ignacio. Todos los Tethers son iguales y los puedes enviar, recibir y te da lo mismo recibir uno que otro. Bien, pero luego tenemos tokens que no son fungibles. Todos habéis oído hablar de los NFTs, segurísimo, ¿vale? Entonces, los NFTs, de hecho el nombre es no fungible token, ¿vale? En inglés, que bueno, es igual que en castellano, ¿vale? Entonces, los NFTs son tokens no fungibles. Y entonces, ¿qué diferencia tiene? Pues obviamente es que un NFT es completamente distinto de otro porque tiene también un número de serie, ¿vale? Es decir, como los billetes que tienen un número de serie, pues de hecho los NFTs, por ejemplo, para crearlos en Ethereum, tú generas un smart contract. Al final un smart contract es, digamos, un contenedor que tiene una serie de reglas, funciones, y también almacena una serie de datos. En esos datos, pues imaginaros, es como una hoja Excel, y entonces para cada token, sabéis que en la hoja Excel en cada fila pone 1, 2, 3, 4, va bajando, ¿no? Vale, pues digamos, para cada token, pues el token número 1 tiene el propietario esta dirección y puede tener algún dato más. El token número 2 tiene como propietario esta dirección y depende de cómo lo implementes, tiene alguna cosa más. Bien, entonces, al final, ¿qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es que cada token tiene un propietario y está anotado ahí quién es el nombre del propietario. En cambio, los tokens que son no fungibles, como hemos dicho el Tether, no es, digamos, el token número 1 quién es el propietario, no, es al revés. Es decir, yo lo que tengo es una tabla de direcciones y digo, oye, esta dirección tiene tanto saldo, ¿vale? Tiene 80 Tether, ¿vale? Esta otra dirección tiene 500, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia? Bien, entonces, una cosa está programada de una manera, es decir, está programada en torno a las direcciones, y la otra está programada en torno a los números de cada token, que generalmente los hace secuenciales, 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Bien, entonces, cuando está programado en torno al número de cada token, estamos hablando de NFTs, ¿vale? Y el NFT, el número 1, tiene la dirección tal. Bien, entonces, ya hemos entendido, si tenéis alguna duda, preguntarme, el concepto de fungibilidad y no fungibilidad en los tokens sobre blockchain, ¿vale? Entonces, eso, ¿qué es lo que sucede? Pues digamos, como he dicho, digamos, es un criterio de clasificación más técnico que otra cosa. Lo que sucede con esto es que, digamos, dada su naturaleza, por ejemplo, trabajar con un token no fungible
tiene una serie de ventajas y trabajar con uno fungible tiene otra serie de ventajas y también unos inconvenientes cada uno. Por ejemplo, vosotros, sobre todo tú, sabéis que en la blockchain se pueden hacer votaciones en las DAOs y todo esto. Bien, entonces tú cuando haces una votación, generalmente se vota en función de los tokens que tiene. Esto es un poco como en una junta de accionistas de una empresa que pues se reúnen y dicen, oye, yo voto tal cosa y tengo tantas acciones y tal. Entonces al final se mira y, mira, pues ha ganado esta opción, ¿vale? Entonces, esto en la blockchain también se puede hacer, ¿vale? ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, para implementarlo a nivel de tokens no fungibles es mucho más sencillo, porque tú imagínate lo que hemos dicho, que yo tengo una hoja Excel. Si tienes como una Funciona, funciona. No, pero no se borra. no se borra, no. Bueno, Yo voy a intentar. entonces, lo dicho, yo tengo una hoja Excel y en cada fila tengo un token, ¿vale? El número 1 tiene esta dirección. Pues imagínate que en la siguiente columna, en la columna B, digo si ha votado o no, ¿vale? Entonces, este ya ha votado y ha votado por esto, ¿vale? Este todavía no ha votado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo, aunque sea el propietario de este token y se lo transfiera a Ramón durante la votación, si no he votado, Ramón va a poder votar. En cambio, en los tokens no fungibles, ¿vale? Es decir, por ejemplo, pues lo que había dicho yo de Tether, ¿vale? No. Tether es no fungible, es único. Fungible, perdona, fungible. Y es que antes lo he dicho y ya me queda Lo he caído. hecho al revés, vale. Los tokens fungibles, ¿qué es lo que sucede? Que lo que tenemos es, para cada dirección, ¿qué saldo tiene? Bien, de acuerdo, imagínate que también se hace una votación con tokens fungibles y la dirección de Manuel dice, oye, yo tengo 500 tokens de estos, voto que sí, vale. Y una vez que lo ha hecho, él puede agarrar y transferirle los tokens a Ignacio, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ignacio no ha votado, ¿vale? Entonces, Pero tampoco puede votar porque ya ha votado. no, sí que puede votar, porque tal como está implementado, digamos, sí que podría votar. Entonces, para votar con tokens fungibles, con tokens fungibles, lo tienes que hacer más complicado, ¿vale? Entonces, al final, no os quiero liar, pero simplemente lo que quería es que entendierais que los tokens fungibles y los no fungibles, aparte del concepto de la fungibilidad, a la hora de programar cosas sobre la blockchain, pues hay veces que los NFTs son mucho más cómodos para hacer ciertas tareas que los otros. En cambio, y también, por ejemplo, el tema de, tú imagínate que si yo tengo que pagar un inmueble que está tokenizado con tokens no fungibles, pues es un rollo, ¿vale? Digo, oye, mira, yo te pago con una patata, con una pera, con un billete de libras, con otro, este fajo de yenes, aquí este maletín de bolívares, etcétera. No, los bolívares no sirven para nada, tíralo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, digamos, para hacer pagos en la blockchain, pues los NFTs estaríamos volviendo a lo que es el trueque, ¿no? Que yo voy a una feria del ganado y te cambio una cabra por 8 gallinas, ¿vale? Entonces, lo estamos complicando. Entonces, los no fungibles tienen ventajas para los pagos y todo eso, que es mucho más sencillo, y los no fungibles sí que tienen ventajas desde el punto de vista tecnológico, pues por ejemplo, para hacer una votación y otra serie de cosas. Bien, entonces, ¿habéis entendido la fungibilidad o no fungibilidad desde el punto de vista tecnológico? Bien, entonces, ahora vamos a hablar desde otro punto de vista, desde el punto de vista más legal, ¿vale? Esta mañana, por ejemplo, Ramón me pregunta, oye, ¿vas a hablar de esto de qué es commodity, utility y security? Digo, sí, claro, digo, voy a hablarlo, pero así por encima. Entonces, voy a explicar rápido.
Un token que es una commodity es un token pues que es cómodo de usar. El que es una security es un token que es seguro de usar. Y un token que es una utility es un token que es útil. ¿Sabes? No, no es así, Enrique. No. Pues, explícalo. Pero yo, como ya me has dado la entrada, eso es ni puta idea. Pero como Ramón y Manuel tienen un gran sentido del humor, os han echado la red para ver si caíais. Yo creo que nadie habrá caído. Lo que hablabais antes del fútbol, por ejemplo, habéis hablado precisamente de dos cosas distintas. Pero, de los tokens, los fans tokens, por ejemplo, son tokens de utilidad porque les sirven al aficionado para tener unas cosas, pero lo que hablaba luego de las acciones son otra cosa distinta. No, espera. Vamos a ver. Bueno, lo voy a dejar claro, tú verás. Sí, yo creo que tiene algo de razón, sí, pero luego explicaré por qué. Yo creo que es muy importante. Bueno, yo he estado como un pulpo en un garaje durante bastantes años, porque personas como Manuel me han tenido hecho un lío. Y no es que yo ahora haya dejado de ser un pulpo, porque intento cazar moscas como puedo. Pero os doy un par de pautas y no voy a hacer un spoiler ni voy a joder la presentación de Manuel. En el año 2017, ¿vale?, cuando el Bitcoin se disparó y llegó a $20.000, ¿qué cojones había pasado? Y lo que pasó es que en Chicago, lo que se llama la Chicago Mercantile Exchange, ¿vale?, dijo, para nosotros el Bitcoin es una materia prima. Y Chicago, la bolsa de Chicago de materias primas, Me voy a poner commodity. desde 1850, para el trigo, el maíz y las cosas, crearon una bolsa de futuros, que después se va complicando con opciones, y los que estéis por ahí igual sabéis alguna cosa, pero una materia prima es una materia prima y no tiene nada que ver con un bono del Estado o con una acción del Volkswagen, puede ser. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque si estás hablando de bonos del Estado o estás hablando de acciones, el marco regulador es un marco regulador que te puede meter en la cárcel si tú estás fuera de la ley y haces cosas que no tienes que hacer. Entonces, los supervisores y el marco de regulación de lo que son bonos y acciones, que en inglés se llaman securities. Entonces, cuando tú estás diciendo, yo saco un token de una security, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones, el año pasado, emitió 120 millones de euros en bonos, en eurobonos. Y el Banco de Santander y el Banco Paribas dijeron, tenemos clientes interesados en los eurobonos. Y entonces se quedaron los tokens de los eurobonos, pero eran tokens de securities. Es decir, eran tokens de bonos del Banco Europeo de Inversiones. Y ese tipo de emisión tiene que cumplir unas reglas. Hay unas reglas. Y no solamente unas reglas. O sea, para que no hayan estafas y para que no haya manipulación de los precios. O sea, ahí hay unas reglas. Y esas reglas son muy importantes. Entonces, una emisión de tokens de security no es un tema informático. No es un tema... Para que haya unas consecuencias en contra de... Sí, este hombre. Quiero decir que en lugar de hacerlo en papel, así igual antes se hacían los bonos en papel, y que ibas al notario, he visto en las loterías, he visto en mercados, o sea, acciones y bonos y tal, y para vender tu bono o para vender tu acción tienes que pasar por la notaría y el notario tiene que levantar acta. Llegó un momento que los proveedores de comercio y los notarios fueron un poco desplazados por lo que son las cámaras de compensación que hay en las bolsas. Entonces, todo eso significa que en las bolsas hay unas cámaras de compensación en donde todo es muy rápido, entonces se apuntan en unos registros quién es el dueño de esa acción o quién es el dueño de ese bono, y todo eso pasa directamente a Hacienda, que cobra lo que tenga que cobrar y los aranceles que tengan que cobrar. Eso es un rollo. Pero hay que entender que quien entra ahí
entra en un mundo distinto de lo que es el registro de la propiedad y lo que son los inmuebles. Porque un inmueble no es una security, es una real estate. Entonces, un real estate no tiene ni nada que ver con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entonces, si pretendiese la Comisión Nacional del Mercado de Valores meter la mano, le cortarían el brazo, porque los registradores de la propiedad van a su puta bola y ese es su negocio, y ahí no entra ni Dios, porque es una cosa completamente distinta. Entonces, el registrador de la propiedad de Palma de Mallorca, en el año 2018 nos decía: nosotros pedimos como registradores de la propiedad que no toquen ni una coma, ni un punto, ni nada del marco regulador que hay en España, que es cojonudo. Y en Palma de Mallorca ya estamos hasta el culo de estar registrando inmuebles y apartamentos y cosas tokenizadas. Entonces, ¿por qué? Porque el registrador de la propiedad y el registro de la propiedad y toda la martingala que hay con todo el tema ese ya está hecho. Y entonces se tokenizan. Entonces, cuando tú pides una hoja, se llaman hojas simples, ¿no? Nota simple. Cuando tú pides una nota simple en Palma de Mallorca, y voy a acabar ya, te dicen: este inmueble está tokenizado, jódete y cárgate el orito. O sea, tú no lo puedes vender porque hay una carga, porque está tokenizado. Y entonces ahí tendrán que decir, o sea, hay que liquidarlo antes. O sea, claro, entonces ese es un rollo distinto. Y en cuanto al tema de las commodities, no tiene nada que ver con el tema de lo que se llaman las currencies. Entonces, una currency es controlado por el Banco de España o por el Banco Central Europeo, porque es puto dinero. Y entonces, cuando tú dices una stablecoin, como por ejemplo el Tether, una stablecoin no deja de ser un dinero electrónico, es como si fuera un monedero. Entonces está respaldado al 100%, y ahí quien manda es el Banco Central. Entonces, en los bancos centrales, las comisiones del mercado de valores, los registradores de propiedad, el marco regulador es completamente distinto. Y entonces no se puede hablar de tokens sin entender cuál es el subyacente que estás tokenizando, porque depende de cada cosa, está regido por cada cosa. O sea, tú aprietas el botón y haces los tokens, pero no te vale para nada porque te van a joder. Entonces, y acabo. Si tú tienes, por ejemplo, el Bitcoin y sacas otro Bitcoin, y por eso que sacas otro Bitcoin, tienes los Bitcoins nuevos más los Bitcoins antiguos, que es lo que pasaba. O sea, Avalbit tiene el BCH y tiene el BTC, y podríamos haber tenido otros más que no los pedimos. Entonces eso es como una emisión de acciones, y entonces eso no es una commodity, porque cría como las gallinas o como los conejos. Es decir, eso es otra cosa distinta, y además es objeto de manipulación de dinero. Entonces, lo que hay en este momento en Estados Unidos es una pelea que te cagas entre la SEC, que es la Security Exchange Commission, y la Chicago Mercantile Exchange. Porque los de Chicago dicen: joderos, nosotros lo vimos primero. Nos van a censurar YouTube, ¿eh? Y la SEC dice: cabrones, no es verdad, porque ahora estáis con el tema de opciones y de futuros, eso es una cosa. Te censuro yo, ¿eh? Venga. Entonces están tirando porque son tokens distintos, principalmente por el subyacente. Hola, el copyright de subyacente lo tiene Manuel. Venga, seguimos, vale. Entonces, estamos hablando de que era una commodity, una security y una utility. Voy a hacer una explicación, un resumen rápido. Digamos, un token de utilidad pues sería, digamos, imagínate una empresa que saca un token para pagar sus servicios. Por ejemplo, tengo una empresa que te da informes de inmuebles, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cada vez que quieras pedir un informe de un inmueble, pues tienes que pagarle a la empresa. ¿Cómo le pagas? Con su token, ¿vale? Es como si vas a la feria de coches, a los autos de choque, y entonces compras moneditas, tokens. ¿Y cuál es la utilidad de ese token? Me meto en el auto de choque, meto la moneda y el coche funciona, ¿vale? Entonces, eso podría ser un utility token. Yo creo que los de Valencia Club de Fútbol, yo no soy abogado y tal, ni soy de la SEC, pero bueno, yo creo que van por ahí. Luego tenemos tokens de commodity, ¿no? Pues tú imagínate que yo ese utility, perdón que te interrumpa, ese utility estará
es regulado por la SEC. Ahora entramos en eso. Depende, en los derechos de propiedad de una partida de música o de un libro, de una novela, son derechos. Enrique, has tenido 7 minutos De gloria. entonces hay que hablar de muchas cosas, lo siento, no es por... Luego entonces vamos a entrar en el concepto, ¿no? Ahora hablaré un poco de la legalidad, pero yo no soy abogado. Entonces, digamos, el concepto de utility más o menos lo tenéis claro, ¿vale? Commodity, imagínate que yo produzco naranjas, ¿no? Y entonces pues quiero tokenizar mi cosecha, o yo qué sé, tengo ahí petróleo ahí en el huerto. Pues bueno, oye, yo puedo tokenizar los barriles y entonces pues vender los tokens, y luego el que me venga con el token le puedo dar el barril, ¿vale? Eso podría ser, digamos, una commodity así explicado rápidamente, ¿no? Y security, pues imagínate que montamos una empresa aquí de tokenización y esa empresa tiene tokens y decimos, mira, pues, tiene acciones, y las acciones decimos, mira, pues cada acción un token, lo vamos a tokenizar. Eso en teoría sería un security, ¿no? Pues serían acciones y tal, y ese token sería security. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto de la SEC, la CNMV, etcétera? El resumen de lo que ha dicho Enrique es que se están peleando el CME, Chicago Mercantile Exchange, con la SEC, ¿vale? Security Exchange Commission. ¿Por qué? Porque al final es todo politiqueo, ¿vale? Es decir, un político te puede hacer convencer que esto es una bombona de butano o un bote de aguarrás, ¿vale? Lo que les dé la gana. Al final, donde hay intereses económicos, políticos, etcétera, cada uno va peleando y de, oye, ¿este territorio es mío o no? Entonces, al final, el concepto de qué es security, commodity y utility, el concepto lo habéis entendido. Pero si nos ponemos en plan abogado y tal, pues en el país X resulta que los de la Comisión Nacional de Valores tienen más fuerza, y entonces hay más cosas que son security. En otro son menos, vale. En otro resulta que los registradores de la propiedad son el primo de Rajoy, y entonces todo entra por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es la teoría y la otra es cómo los políticos delimitan las fronteras, ¿vale? Y no nos volvamos locos, porque en cada sitio es una cosa y en otros otra. Al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir al abogado y punto, ¿sabes? Y yo no soy el abogado. Os podría presentar a mi abogado, pero no. Es el chiste ese. Bueno, entonces, más o menos ya hemos hablado de cómo clasificamos. Podemos clasificar a los tokens desde el punto de vista así tecnológico, fungibilidad, no fungibilidad. Los podemos clasificar en función de criterios más legales y de uso, etcétera. Y pues más o menos está todo claro. Sabemos lo que es un token, sabemos que lo bueno que tiene en blockchains como Ethereum es que puedes programar cosas, y entonces una vez que has creado tokens fungibles y tokens no fungibles, que es como los ladrillos de una construcción, ¿no? Digo, oye, pues mira, tengo aquí vigas, ladrillos, cemento, lo que sea, pues ya puedo ponerme a construir edificios, ¿vale? Pues para mí los tokens es, digamos, la materia prima para generar un mundo sobre la blockchain, ¿vale? Una réplica de este mundo sobre la blockchain, pero digamos una réplica de este mundo de una manera en la que la ventaja es que las cosas se programan de antemano y mi palabra es la ley, porque una vez que he puesto mi palabra en el smart contract, que es la función, no va a cambiar. En cambio, en el mundo real sí que sí que puedo, no, me entendiste mal o lo que sea. Si está en un contrato, la cosa cambia. Si está escrito en un contrato, la cosa cambia. Pero bueno, eso es como... que ahora es un fork. Como la definición de security, commodity y tal. Siempre, si tienes un buen abogado, igual, pues puedes meter ciertos matices, ¿vale? Entonces, el tema es ese, digamos, en Ethereum y otras blockchains, con los tokens, fungibles y no fungibles, los podemos hacer maravillas, ¿vale? Entonces,
Ahora, yo lo que, ya que hemos hablado de todo esto, lo que me gustaría es que nos pongamos en los zapatos de alguien que tiene un token, ¿vale? Un tenedor de token holder, y alguien que emite tokens, ¿vale? El emisor de los tokens, ¿vale? Entonces, si nos ponemos en la piel de alguien que tiene tokens o que va a comprar tokens, ¿qué es lo más importante? Es decir, por ejemplo, cuando tú compras un NFT, ¿qué estás comprando? Basura. Valor. No. Depende. Originalidad. Depende, es decir, pues depende de, digamos, el NFT que estés comprando. Es decir, tú cuando compras un NFT en la página web X, yo que sé, en OpenSea, Rarible o lo que fuera, pues entiendo yo que ahí tendrá en algún apartado las condiciones de lo que estás comprando. Y entonces igual dice, oye, mira, tú estás comprando un token de este cuadro, pero el artista puede hacer con su cuadro lo que quiera y puede emitir más tokens de este cuadro y tal. O me dice, no, pues eres el absoluto propietario, el propietario ya no puede hacer nada, no sé, ¿sabes? Entonces, digamos, tú tienes que ver el subyacente que representa ese token, ¿vale? Y entonces, pues, en función de lo que hayas comprado, pues igual has comprado simplemente una soberana, yo qué sé, como diría un argentino, una soberana poronga y tal. No, bueno, o sea, puedes haber comprado una porquería que no vale nada, o puedes haber comprado algo que realmente tenga valor. No suena hace unas semanas, ¿sabéis? El primer tweet que se tokenizó, yo que sé, se vendió por no sé cuánto y ahora el tío lo quiere vender y yo que sé, le dan, o sea, lo compró por 5 millones y ahora igual le dan $5.000 y gracias, ¿vale? No, 200, no, un poquito más, pero bueno, de todas maneras, el negocio igual son $200.000, pero que lo compras por $5 millones, dan 200.000, te ha salido mal el negocio. Y tan mal. Bueno, entonces la moraleja es que tenéis que entender el token, cuál es el subyacente que hay detrás, ¿vale? Y si sabéis cuál es el subyacente, ya lo podéis comprar y decir, oye, pues esto vale lo que están pidiendo, o no, esto no vale lo que están pidiendo, ¿vale? Entonces, como comprador de un token, como tenedor del token, la primera cosa que tenéis que saber es qué estáis comprando, qué es lo que representa ese token, cuál es el subyacente. La siguiente cosa es el timo de la estampita. Y esto no es algo el tema del doble gasto, ¿vale? Digamos, la blockchain lo que resuelve es el problema del doble gasto. Es decir, explícalo bien eso. El doble gasto, mira, lo voy a explicar de otra manera. Hace ya más de 100 años, París hizo una exposición universal, ¿vale? Y en la exposición universal dijeron, ¿qué vamos a hacer y tal? Venga, pues vamos a hacer una torre. Hicieron la Torre Eiffel, ¿vale? Montaron la Torre Eiffel, que es de hierro y tal, y esa torre, pues nada, cuando acabó la exposición, ¿qué hacemos con esta torre? No sé qué, total, que había un tío ahí en París que era bastante espabilado y entonces agarraba y a los chatarreros franceses se acercaba a ellos y decía, tengo que contar una cosa porque yo confío en ti, sé discreto y tal, ¿vale? Y ¿vas a guardar el secreto, Carlos? Y Carlos me dice, sí. Venga, pues mira, resulta que la Torre Eiffel, ahora el ayuntamiento no sabe qué hacer y pues la quiere vender para chatarra, ¿vale? Y entonces, digamos, a ti te interesa, pero no lo vayas diciendo por ahí porque tal. Bueno, esa persona le vendió la Torre Eiffel a 2 chatarreros y la Torre Eiffel no se vendía, ¿vale? Entonces, eso no es doble gasto, eso es triple gasto. Es decir, estás vendiendo por partida doble una cosa, ¿vale? Entonces, ahora imaginaros, yo tokenizo un inmueble. Tokenizo el inmueble y vendo los tokens. Una vez que he vendido los tokens, digo, oye, perfecto, ha ido de maravilla, ya paro. Digo, no paro. Ahora agarro y vendo el inmueble. No. Sí, lo vendo físicamente y ya está. Y digo, mira, no, es que tú lo has comprado. Hecho. Tú para tokenizarlo tienes que haberlo comprado previamente. No, o sea, yo entiendo el inmueble es mío.
El inmueble es mío, vale, si es tuyo. ¿vale? Y yo lo tokenizo Vale. y todo eso. Y entonces, una vez que tengo los tokens, vendo los tokens del inmueble, ¿vale? El inmueble vale 100.000 euros. Vendo los tokens. Y una vez que he vendido los tokens, digo, bueno, ¿ahora qué hago? Ya que voy en racha, venga, vendo el inmueble. Sí, Y... pero es que es lo que ha dicho Enrique antes. Cuando tú sacas una nota simple, haces trampa. en la nota simple te va a aparecer lo que tengas ahí de deuda. Bueno, Siempre y cuando haya escrito eso. Ya que me habéis mencionado, creo que es muy importante. Tú eres amigo de Alfredo Orozco. Bueno, lo conozco, mi hermano es realmente es amigo. Pues bueno, Alfredo compró en Sotheby's, en la subasta, un cuadro cojonudo, un cuadro de un pintor ruso que te cagas. Y es el único cuadro, cuadro, un pedazo de cuadro. Él compró el cuadro. Un pedazo de cuadro de puta madre. Se fue en la subasta, se lo trajo, se lo puso en el comedor, y tiene un comedor de puta madre porque Alfredo está bien económicamente. Y me dijo, cuando quieras puedes venir y te lo enseño. Es de puta madre, o sea, acojonante. Tío, y el otro día veo que el cabrón del pintor empieza a hacer NFTs de mi cuadro. ¡Coño! Dice, está para ver y todo que es de mi cuadro. ¡Qué fuerte! Y le dije, Alfredo, ¿tú cuando compraste el cuadro, qué es lo que compraste? El cuadro. ¿Qué compraste? Pero ¿Qué sí, te vendieron? así se le está revalorizando realmente, ¿no? Dice, Digo yo. claro, dice, hombre, Pero Eso indirectamente. claro, dice, lo bueno que Eso tiene es es que una derivada. lo están dando a conocer y Claro. entonces que lo conocen más Porque, y ahora vale más, porque es el original del token. Pero lo que sucede es que una cosa Y es es tener igual, el cuadro es el mismo. el mismo, o- claro, mismo, porque sí, el token es la imagen digital del cuadro que tiene Alfredo. Entonces, Alfredo lo que tiene es el usufructo. Dice, jódete, tío. O sea, tú lo que tienes es únicamente el usufructo. En todos los libros, en todos los sitios que aparece esa imagen, a ti no te han vendido los derechos de explotación de la imagen. O sea, tú lo único que tienes es el usufructo del cuadro. En ese caso, Enrique, de lo que estaba diciendo es el subyacente. Es decir, tú tienes que saber qué estás comprando, es decir, cuál es el subyacente del token, ¿vale? Ese es un caso. Y ahora lo que estoy hablando es... Solo una cosa para aclarar. Es decir, que el Alfredo se pone muy tozudo con eso, pero el pintor puede pintar un cuadro exactamente igual y los NFT son sobre el cuadro. Claro. Pero es una anécdota. Es decir, el tema es que es eso, hay que saber muy bien lo que compras, porque tú no impides que el pintor haga 5 cuadros iguales. Pero esto es simplemente una anécdota de un colega de aquí, que no ha venido hoy, pero es una anécdota. La anécdota Bueno, significa que se nos va el tiempo, tío. Vale, aquí una cosa es tener la nula propiedad, otra cosa es tener lo que es, como se dice en los sectores inmobiliarios, ¿sabes? Otra cosa es el usufructo y otra es el pleno dominio. Entonces los tokens tienen que dejar muy clarito, como en los medicamentos, en el prospecto, dejar muy claro lo que tú estás recibiendo. Perfecto. Venga, va, que tenemos el tiempo tokenizado y ya no nos quedan casi tokens. ¿Vale? Entonces, digamos, hemos dicho que una cosa es saber el subyacente, es decir, qué estás comprando, la otra es el tema del doble gasto o inmovilizado. Es decir, tú cuando compras algo, conoces el subyacente, puede ser un inmueble, puede ser lo que sea, pero lo que tienes que saber es que ese subyacente no lo van a vender, ¿vale? Tiene que estar inmovilizado, ¿vale? Yo cuando estaba tokenizando esto de la tokenización notarial, pues el notario se encargaba de inmovilizar eso, es decir, que por ejemplo, si son acciones de una empresa y las tokenizas y vendes los tokens y luego vendes tus acciones de la empresa. Entonces yo voy a otro notario, oye, que quiero vender las acciones de la empresa a Ignacio. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que cuando el notario mirara diría, oye, esto está pignorado, no sé cómo se llama, y no lo puedes vender, ¿vale? Entonces, lo importante es no solo saber qué estamos comprando, sino saber que eso que estamos comprando luego no lo pueden vender en el mundo físico, ¿vale? Está libre de cargas y que, por otro lado, no está inmovilizado, ¿vale? Bien, entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto sería, imaginaros que sí, que está todo correcto, es un inmueble o son acciones de una empresa o lo que sea y está inmovilizado. Pero ahora resulta que el propietario de ese tiene un problema legal y le embargan, ¿vale?
le embargan sus propiedades porque resulta que pues tiene que pagar 5 millones de euros y tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, cuando aquí, digamos, a la hora de cobrar, ¿quién va antes? ¿El que ha dictado la orden de embargo o el propietario del token? Entonces, eso es lo que quiero decir. Es decir, tú cuando tienes un token tienes que tener claro no solo el subyacente, no solo que esté inmovilizado, sino también qué pasa en la cola, en el embargo. ¿En qué puesto de la cola yo estoy el primero de la cola para cobrar o estoy el último, ¿vale? Entonces, esa parte es también muy importante. Ya con eso ya hemos hablado todo. Podríamos hablar una cosa más, pero esos son los 3 puntos importantes de cara al que es un propietario de un token, ¿de acuerdo? Ahora, pasemos al otro lado, al emisor. Es decir, si yo soy un emisor de un token, también tengo que tener ciertas cosas en cuenta. Y esas cosas en cuenta son las que ha dicho Enrique. Es decir, yo cuando voy a emitir un token, pues tengo que ver la legalidad de emitir un token. Por ejemplo, si yo decido emitir stablecoins, pues si emito dólares, al final me va a venir la Fed o lo que sea, el Tesoro americano, a decirme, oye, que estos tokens que representan dólares, ¿qué pasa? ¿Tienes los dólares en la cuenta? No, bueno, aquí tengo unos pocos, los otros que los guardo ahí debajo de la cama, no sé qué. No, ¿vale? Entonces, digamos, desde el punto de vista legal tenemos que cumplir con las leyes, ¿vale? Y cuando estamos diciendo cumplir con las leyes, por ejemplo, yo puedo cumplir con las leyes de aquí de España, ¿vale? Es decir, yo voy a tokenizar... Manuel, ¿es esto el problema? O sea, tener un subyacente equivalente a lo que tú estás emitiendo. ¿Es esto el problema? Dependiendo del caso. Sí. No, estoy poniendo ejemplos. Aquí no estamos... Es que sería maravilloso si eso aquí no estamos entrando en detalle en esto. Simplemente estamos soltando los conceptos para que luego cada uno los desarrolle cuando entre con su necesidad. Entonces, al final lo que tenemos que tener claro es que hay que cumplir la ley. Por ejemplo, imaginemos que vamos a tokenizar un inmueble aquí de España y tal, y entonces hablamos con la CNMV, sí, mira, pues tienes que hacer esto, lo otro, y lo cumplimos, ¿vale? Entonces agarramos y vendemos los tokens a ciudadanos americanos. Estamos tranquilos, ¿no? No estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque el gobierno americano, la SEC o lo que sea, dirá, oye, tú cumplirás la ley aquí, pero la ley es para los españoles. Aquí en Estados Unidos aplica mi ley y cuando vengas te esperamos aquí en Alcatraz, que tienes la suite, no hace falta que reserves hotel, ¿vale? Entonces... dependiendo de los ciudadanos que usen ese token, están reglamentados sobre las leyes de ese país, no del tuyo que tú eres el emisor. Exacto, entonces, digamos, la teoría de la blockchain es muy bonita, es decir, oye, pues estos tokens, esta criptomoneda, lo que sea, la puedo enviar a cualquier parte del mundo, no importan las fronteras, los países, etc. Bien, el problema es que cuando estamos tokenizando y el subyacente es algo del mundo real, entonces empiezan pues los temas legales y los temas legales no es solo del país donde tú estás tokenizando el activo, no es solo de que tienes que tener el activo que estás tokenizando, porque si no sería un fraude, no es solo de que tú no puedes luego vender eso una vez que has vendido los tokens, no, es que también tienes que muchas veces tener en cuenta quién va a comprar los tokens, tienes que conocerlos, etcétera. Si los ciudadanos que van a comprar tus tokens cumplen la misma ley que cumples tú. Manuel, cumple, por ejemplo, perfecto. ahora MetaMask dice, voy a sacar un token de mi producto. Y tiene que tener en cuenta quién va a comprar el token, quién no, dónde se va a emitir. Vamos a ver. ¿Quiénes son los poseedores? Depende de la naturaleza del token. Si estamos hablando de un inmueble o de acciones de una empresa o lo que sea, pues las normas legales son más estrictas que si tú te montas un token de una DAO y lo distribuyes, ¿vale? Porque dices, oye, mira, esto es una cosa del mundo virtual y
aquí, pues, el subyacente no es nada que esté ni en Todavía no hay una ni reglamentación en estricta. España, ni nada. Esto es algo virtual de la blockchain y entonces, pues... no hace falta ni token. Estás en un A veces limbo, no hace digamos. falta ni token siquiera. Porque Exacto. hay servicios que se montan y de repente se dan cuenta de que no hace falta token para nada. En ningún momento la blockchain ya funciona sola, ellos solo prestan un servicio, pero no hay necesidad de token. Pero Es un en utility. este caso MetaMask es al contrario, o sea, MetaMask es una aplicación Da que está acceso funcionando y que a un la éxito blockchain, pero realmente ellos no impresionante. necesitan Claro. el token. Ellos lo único que han Ellos hecho es, pasan por ahí, pero ellos no tocan nada. ellos lo que han hecho es una aplicación que sirve para comunicarte mediante bueno, Es un en puente. caso es- Pero ahora van a emitir un token y van a hacer un airdrop, ¿vale? O sea, un reparto discriminado de indies. Ahora ahí es cuando hay que ver la utilidad de ese token. Claro. ¿Qué es lo que ellos te dan con ese token? Acceso a una comunidad de MetaMask donde tienes estas ventajas. Si son accesos es una cosa, pero si eso representa el equivalente en dinero, estás metiéndote en... Vale, y ahora ¿quién evita que alguien al cual le han dado un airdrop, o sea, que le han dado tokens, le han regalado tokens, lo ponga en un pool de liquidez? Ignacio, ahora aquí no estamos intentando hacer un challenge al sistema legal ni al status quo. Simplemente estamos explicando los tokens, un poco por ir acabando. Bien, entonces, ya hemos visto desde el punto de vista del token holder del comprador lo que hay que tener en cuenta, hemos visto un poco desde el punto de vista del emisor lo que hay que tener en cuenta y entonces ahora simplemente hagamos un repaso de algunos tokens, hay más tipos de tokens, pero digamos, hemos hablado por ejemplo de stablecoins, ¿vale? Hemos hablado también de tokenizar inmuebles, ya que estamos hablando de inmuebles, pues también ahora lo que está un poco de moda es esto del metaverso, ¿no? Pues yo que sé, de Decentraland y tal, ¿no? Pues ahí también se tokenizan, hay tokens, ¿no? Y también podríamos hablar, por ejemplo, de que en Avalbit damos un curso y ese curso a los que han asistido le damos luego un NFT que indica la asistencia del curso de esa persona, ¿no? Entonces, pues podemos tener tokens de títulos, de asistencia a cursos o lo que sea. Es decir, hay tokens de muchos tipos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quería yo ahora un poco en base de hablar con Ramón y tal? Digamos, hemos hablado así en plan genérico. Entonces, ahora intentemos, ya que aquí hay bastante gente inmobiliaria, hablemos un poquito de un ejemplo de tokenizar un inmueble, ¿vale? Entonces, ¿Ha llegado justo a tiempo? perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo primero que tenemos que hacer, lo que he dicho antes, es decir, soy el emisor del token. Vale, si yo soy el emisor, lo que tengo que tener en cuenta es si desde el punto de vista legal lo estoy haciendo bien. Obviamente tengo que tener el inmueble, tengo No que ser solo tienes que tener propietario, casado, no puedes vender la piel de lo claro, que haberlo casado. en teoría pues también tiene que estar libre de cargas y todas esas cosas. Vale, eso lo damos por supuesto. Bien, pero ahora todo eso se cumple, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues digamos, generalmente aquí en España parece ser, yo no soy abogado, que tienes que ir a la CNMV. Sí. ¿Vale? Tienes que ir a la CNMV y explicar. Al final, claro, digamos, tienes varias formas de tokenizar un inmueble, ¿vale? Una forma sería tokenizas directamente el inmueble. La otra, por ejemplo, sería, oye, levanto dinero para comprar un inmueble y luego, en función de lo que ha aportado cada uno, tienes... Pero eso es al revés. Ese es al revés. ¿Vale? Que sería un crowdfunding, esa sería otra opción. O sea, no digo ni que sea mejor ni peor, estamos hablando de escenarios, ¿vale? Digamos, una es tengo el inmueble, lo tokenizo, la otra es quiero comprar este inmueble y lo que hago es levanto capital y una vez y por cada euro que me dan o dólar, pues yo te doy un token, ¿vale? Y luego yo con el dinero que he levantado compro el inmueble, ¿vale? En cada caso pues tendrás que ir, si estás aquí en España, a la CNMV, explicar lo que tienes que hacer. Entonces, la otra cosa que te dirá la CNMV es, oye,
yo necesito que, si yo te pregunto quiénes son los propietarios de los tokens, que me digas, mira, pues es fulanito con KYC este para todo el DNI mundo. y tal y cual, ¿vale? Lo que se llama el KYC, es decir, tienes que identificar a cada uno de los tenedores de los tokens, ¿vale? Eso es una cosa. Por otro lado, pues dices, no, y es que además cuando te paguen, pues tienes que ver que ese dinero no proviene de que es dinero negro, de tal, ¿vale? Pues anti-money laundry también, ¿vale? Entonces, hay una serie... Pero ahí no sería dependiendo de la cantidad. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de rental, aquí, bueno, hay un caso ya está bastante expandido, que tokenizan mi inmueble, y ellos ya no solamente es tokenizar inmuebles, sino que luego hacen participaciones para que cualquier persona, desde ya 100 euros, puede comprar un token. De manera que ellos, cuando empezaron, en 24 horas vendieron el primer inmueble. Los que trabajamos en esto sabemos que en 24 horas no se mueve un inmueble en la vida. Sin embargo, ellos sí que fueron capaces de hacerlo. Lo que quiero decirte es que lo que estás diciendo de que la CNV te está preguntando, aparte del KYC, que es el Know Your Customer, que tú tienes que tener a todo el mundo saber quién es, dependiendo de la cantidad tendrás que saber el origen de ese... Porque por 100 euros no creo que te vayan a preguntar eso. Ramos, simplemente yo aquí no estoy siendo absolutista. Vale. Lo que estoy es simplemente soltando. Sí, los que hay que no, decir, que no te puede entrar gente con dinero sucio allí. Que cuando vayáis a tokenizarlo, pues ya sabéis qué es lo que os van a preguntar. Por ejemplo, imagínate que el dinero te lo pagan, digamos, yo vendo los tokens. Y hay gente que me paga con criptomonedas y hay otros que no tienen ni idea y de, oye, yo te hago una transferencia, mira, yo te lo doy en efectivo, pero es que ahora tengo un problema con el banco, no sé qué. Oye, creo que hay una ley que no se pueden hacer pagos en efectivo de más de... Él lo sabrá. 1.000 euros. 1.000 euros, ¿vale? Entonces... De momento 2. O 2.000. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si tú le vendes tokens por valor de más de 1.000 euros o 2.000... pues te estás metiendo en problemas, ¿vale? Entonces, todas esas cosas, tenéis que tenerlas en cuenta antes de meteros en el fregado, ¿vale? Entonces... En ese caso se firma una declaración jurada, cuando el importe es menor de 2.000 o 3.000 euros, se firma una declaración jurada de que tú eres responsable de decir que el dinero no viene de una actividad ilícita. El que te da el dinero te firma eso. Claro, el responsable. Entonces tú ya eso lo adjuntas y si alguna vez me preguntan por este dinero, este señor me ha firmado. Es decir, no está regulado como el tema bancario. En el tema bancario siempre está regulado. Tú antes te llegabas con 3.000 o 5.000 euros al banco, los ingresabas y no te pedían ni un nombre ni nada. Después llegó lo de los 3.000 euros en los que tú tenías un ingreso, tenías que dar tu nombre para que sepas quién ha hecho el ingreso, para evitar los pitufeos y todas esas cosas del lavado de dinero. Y tú ahora, en el mundo cripto, ellos ya lo estaban pensando en el que se hace una declaración jurada. Pero no está regulada. La declaración jurada es para protegerte a ti mismo. Sí, a ti. Has recibido el dinero, pero este señor ha dicho que... Cuando son mayores a 2.000 o 3.000 sí que te suelen pedir algo similar como el tema bancario, el que haya una identificación solamente de que te diga de dónde viene. En España, de momento, son 999 euros al día, tanto de compra o retirada de efectivo en cajeros. Sí. Por ahora es esto. Pronto, imagino que será desde el primer euro ya. Eso. Y por respirar. Bueno, entonces, más o menos, veis que hay cierta normativa, ¿vale? Entonces, si lo dicho, si yo quiero tokenizar, por un lado tengo que ser propietario, por otro lado tengo que resolver los temas legales de identificar al cliente, de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Otra parte, obviamente, es la tecnológica. Digamos, tienes que... no menos importante. Emitir los tokens. Vale, ¿dónde los emites? ¿Los emites en Ethereum? Pues sabéis que en Ethereum, pues, cuando haces una transacción, pues cuesta mucho dinero. Igual, pues, oye, mira, en vez de Ethereum, pues lo hago en Polygon, en Phantom o en XDAI, donde sea, ¿vale? Entonces, digamos, hay otras blockchains donde lo puedes tokenizar. ¿Qué es lo que pasa? Si lo hacéis en una blockchain que no conoce ni el tato, igual es muy barata, pero la gente igual tampoco le gusta. Entonces, hay que encontrar un balance entre, digamos, Ethereum y lo desconocido, ¿vale? Pues, por ejemplo,
Polygon, la que he dicho, ¿qué es lo que sucede? Polygon es como una segunda capa de Ethereum, entonces, y la gente lo conoce y se está haciendo mucha cosa ahí. De hecho, hay puentes nativos directos de Polygon a Ethereum, entonces, digamos, yo la solución que recomendaría un poco pues sería pues tirar por ahí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eliges la blockchain, entonces, una vez que has elegido la blockchain, tienes que programar el smart contract, muy fácil y tal, ¿no? Eso, ya está. Pero bueno, el caso es, mira, por ejemplo, yo cuando monté la tokenización notarial, no utilicé Ethereum, utilicé Stellar, ¿vale? ¿Por qué utilicé Stellar? Por una serie de motivos, pero por ejemplo, había uno que era que yo en Stellar puedo autorizar a una dirección, solo las direcciones que autorizo pueden recibir los tokens. ¿Y eso entonces, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene? Pues por ejemplo, tú vendes los tokens, Ramón, ¿vale? Tienes un inmueble y emitís tokens y los vendéis y hacéis el KYC y todo eso, perfecto. Pero luego, una vez que Carlos tiene el token, que le habéis hecho el KYC, él agarra y vende el token a otro. ¿Tú vas a controlar que ese tercero tiene el KYC? Vale. ¿Qué pasará cuando la CNMV te dice, oye, dame la lista y tal? No, Carlos, Carlos no los tiene ya. Y tal, no sé qué, venga, marrón, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo en Stellar agarraba y solo las direcciones que están autorizadas podían recibir los tokens. Entonces, si Carlos intenta enviar el token a Enrique, a Venceslao o lo que sea, cuando lo haga le fallará la transacción. Sí. ¿Vale? O por ejemplo también podía bloquear a una persona. Es decir, tú tienes los tokens y tal, pero de repente se descubre que eres un mafioso y tal y cual y piden que se bloqueen los activos por orden judicial, ¿vale? No por una denuncia de Twitter o YouTube, ¿vale? Entonces, cumpliendo la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos, si yo tengo la posibilidad de congelar a un usuario, de darle a la pausa, pues oye, es una ventaja. Entonces yo, por ejemplo, lo hice en Stellar por esos motivos. ¿Esto se puede hacer en Ethereum? Sí. Solo hay que programar más, ¿vale? Pero lo tienes que programar. En Stellar pues ya lo tenía. Entonces, digamos, al final tú puedes programar las reglas que te dé la gana. Podemos hacer unos tokens que, oye, sí, tú los recibes, pero hasta dentro de X meses no los puedes mover. O yo qué sé, o de repente los pauso y no se pueden mover o lo que sea. De hecho, hay veces cuando salta algún robo o alguna cosa de estas, de que han robado en tal sitio, pues igual esos tokens se puede parar el smart contract o lo que sea, y entonces se investiga y el smart contract no permite seguir, vale, no va perdiendo por ahí tal que se lo roban, ¿vale? Entonces, digamos, a la hora de programar se pueden programar muchas cosas. Eso esperemos que no nos oiga la CNMV, porque si no, cuando vayáis a tokenizar os pedirán, no, pues tienen que ser rubios, hojas azules, los token holders, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero digamos, se puede programar, obviamente. ¿Qué implica? Implica que tienes que programarlo, que tienes que verificarlo. El otro problema es, a medida que lo vas haciendo más complejo, hay más posibilidad de fallo, ¿vale? Y pues ya habéis visto que de vez en cuando pues sale un escándalo de que le han robado, ¿no? El más famoso era este de Ronin o no sé qué y tal, ¿vale? Bien, pues es decir, a mayor complejidad, mayor riesgo de meter la pata, simplemente, ¿vale? Pero se puede programar lo que te dé la gana en Ethereum, bueno, en Ethereum sí, en otras... tenéis que tener en cuenta también que no solo es el riesgo de meter la pata, sino cada vez que pones ifs, si pones condiciones, etcétera, cada vez que transmitas ese token va a consumir más gas, ¿vale? Porque hace más verificaciones que esto, que lo otro, según cómo lo programes. Entonces, eso pues también tenerlo en cuenta. Entonces, que hay mucha serie de cosas, pero eso os lo tiene que decir un poco el desarrollador. De, oye, pues por aquí no te metas o hagámoslo así, etcétera. ¿Vale? Entonces, tenemos el activo, hemos cumplido con la ley, tenemos el smart contract hecho, ¿vale?
entonces ya podemos emitir los tokens. Existen varias formas de emitir los tokens. Una es de golpe. Tenéis ahí un edificio, lo tokenizáis y ¡pam! Emitimos los tokens. Incluso podemos ir a un notario, emitirlo y tal, y de repente en tu wallet ¡pam! Tienes los tokens. Bueno, uno de los problemas que suele pasar es que entras en el wallet y ya está emitido y no tienes los tokens. ¿Por qué? Porque hay muchos wallets que tienes, por ejemplo en MetaMask tienes que entrar y tienes que dar de alta ese token. ¿Vale? Oye, pues esta dirección y tal, y no sé qué, entonces, ahora ya me lo pilla, qué susto, creía que no lo tenía, ¿vale? Pues bueno, eso también ocurre cuando tú vendas el token. La persona que lo va a recibir, que pues generalmente lo típico en MetaMask, se lo envías y, ¡ay, que no lo he recibido, que no lo tengo, que no sé qué! Y claro, pues estás tú ahí al teléfono, te vuelves loco, la secretaria, pierdes muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, hay muchísimas cosas que tenéis que tener en cuenta. Y al final la realidad es que esto de la blockchain no es amigable. No es amigable. No, para nada. Es decir, tener también que la persona que os vaya a comprar el token, es decir, pensar que los primeros tokens que se han emitido en la blockchain, ¿quién los compraba? Los compraba gente... 4 frikis de la blockchain que saben montar un wallet, bueno, algunos no, lo que sea, a veces los perdían, etcétera. Pero más o menos sabían algo. Pero si vosotros vendéis inmueble, ¿qué pasa? Que os querrá comprar gente que está, yo qué sé, pues en América y inversores tradicionales que no tienen gente tradicional. Yo quiero invertir en España y tal y cual. España me dicen que va muy bien. O sea, escuché ahí a Pedro Sánchez dice que esto es bajonudo, que todo va perfecto y tal, ¿vale? Entonces pues al final, ¿qué es lo que pasa? Si vosotros vais a público generalista, vais a tener bastantes problemas con esto, y más que ahora pues no hay tiempo, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Esos tokens, si por ejemplo estamos hablando de un inmueble, lo lógico es que sean tokens fungibles, ¿vale? Es decir, no vamos a emitir un NFT del token. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es, como dice el hermano de Fernando, que se lo puedan pasar. Antonio, coño, lo dice al revés. El hermano de Antonio, pues dices, no es lo mismo vender un barril de café que vender las tazas de café una a una, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ti lo que te interesa es vender el inmueble tokenizado, porque sabes que si se lo vendes a un único comprador te va a apretar en el precio, y porque está comprando volumen, ¿vale? Y pocos compradores hay. En cambio, si tú lo tokenizas y vendes participaciones, vas a tener mucha más gente que pueda comprar ciertas participaciones y lo vas a poder vender a un precio que te resulte a ti más atractivo, ¿vale? Entonces, ese es el tema de tokenizar. Es decir, un inmueble, lo lógico es tokenizarlo como un token fungible, ¿vale? Y que lo puedas partir en cachitos y que la gente compre la cantidad que quiera de la longaniza, por aquí, por aquí o por aquí, ¿vale? Bueno, y está marcado a la hora de emitirlo el número de tokens limitado para lo que como es un token fungible, lo único que se guarda es cada dirección cuánto saldo tiene de ese token. Claro, pero habrá un saldo, habrá un límite, porque Claro, no puedes emitir más. Claro, Tienes un límite de saldo. Precisamente de tokens. estaba hablando de eso antes. Es decir, digamos, tenemos varias formas de emitir el token. Una es lo que había dicho, emitimos el token y de repente, es que luego me he ido por las ramas, de repente tú tienes todos los tokens. Imagínate que emites 1000 tokens de este inmueble. Bien, él tiene en su wallet los 1000 tokens, de golpe los tiene. Eso es una forma. La otra forma, por ejemplo, sería un poco tipo ICO, en el que no hay ningún token emitido, y entonces cuando alguien quiere comprar, paga en Ether, por ejemplo, y cuando tú pagas un Ether te doy un token, ¿vale? Y en ese momento se emite. Obviamente el smart contract, para lo que dices tú, está, digamos, limitado. Tiene un techo, es decir, que
si hay 1000 tokens, la gente puede comprar, pero cuando se llegue a 1000, se ha acabado. Ya el que vaya a comprar le dará error, no podrá comprar, ¿vale? Entonces, obviamente, el smart contract se programa para que no se puedan emitir más tokens, pero la forma de emitirlos puede ser emitirlos todos de golpe o puede ser emitirlos gradualmente, a medida que vayan habiendo compradores. Al final es un poco como una ICO. En las ICOs también, ¿qué pasaba? Que si no se llegaba a un mínimo, entonces se devolvía el dinero, menos los fees y todo eso, ¿vale? Bien, entonces, pues sería otra opción. En un inmueble no creo que sea así, pero simplemente para que... De momento que no lo ha pasado, entendáis. la verdad es que sería un poco jodido eso, que tú tengas un piso a vender de barato, por ejemplo, de 50.000 euros, vendas 25 y te quedas con los otros 25 ahí diciendo, hostia. No, bueno, es que Ramón, simplemente, tú imagínate, las ICOs de qué iban. Las ICOs era un white paper que casi claro. todo era humo y dice, oye, queremos hacer esto, claro, pero para hacer esto el mínimo que necesitamos son 25 millones, queremos recaudar 100 y tal. Entonces, si no lo recaudaban 25, se echaba para atrás, pero aquí no, aquí quiero vender estos tokens que representan este subyacente que es un piso. Ya no... Y que está en precio, además. Claro, el mínimo da lo mismo, es decir, venderé todos los tokens o solo el 5%, da lo mismo. Pero digamos, el problema es completamente distinto, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta eso. Entonces, vale, ya somos capaces de emitir los tokens y la gente los compra o, yo qué sé, nos hacen una transferencia y le enviamos el token a mano o lo que sea. Hay diversos métodos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora esos tokens, vosotros sabéis que en Ethereum hay una cosa que se llama Uniswap y hay otras, ¿vale? Entonces, tú puedes agarrar y un token RC20, un token fungible, puedes ponerlo en Uniswap y decir, mira, este token que es de este inmueble, tengo 5 tokens y estos 5 tokens yo digo que valen 1.000 euros cada uno, vale, $1.000, vale, entonces agarro y pongo en Uniswap esos 5 tokens y $5.000, vale, entonces yo lo he metido en Uniswap, que es un exchange descentralizado, vale. Y entonces yo lo que digo, este token como vale 1.000, pues pongo 5 tokens y pongo el equivalente a 5.000, o sea, stablecoin, $5.000. Ya es un entonces, pool. ¿qué es lo que pasa? Yo ahora soy un proveedor de liquidez y he creado un par. Y ese par, cualquier persona puede ir y comprarlo o si tiene tokens, incluso también podría venderle los tokens y obtener los dólares, ¿vale? Entonces, ahora no vamos a entrar en el tema del impermanent loss, las curvas y las fórmulas y todo esto, ¿vale? Simplemente lo que quiero es que tengáis claro que esos tokens, en principio, se podría hacer que... ¿Poner una un persona, pool de liquidez, quieres decir? Sí, una persona que sepa un poco, pues podría ponerlos a la venta en un exchange descentralizado, ¿vale? Pero como hemos dicho antes, si programamos el token de manera que no se puede especial, hacer. pues podríamos hacer que ese token lo metes ahí y que no se pueda vender y comprar, ¿vale? Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Bien, simplemente yo os explico lo... No, esta gente, perdona que te interrumpa ahí, esta gente lo que han hecho es un pool de liquidez interno entre los mismos que han comprado. Entonces no tienen ningún problema, porque como ya están todos identificados, tú no tienes problema porque no está saliendo al exterior, sino si hay alguien que quiere vender y otro te lo compra, perfecto. En este momento se... ¿Qué es lo que sucede? Estás hablando de rental. Sí. Vale, entonces, a ver, no he hablado con ellos, pero entiendo que el motivo es el siguiente, es decir, ¿por qué lo hacen así? Lo hacen así porque lo que te he explicado antes, lo que no quieres es que al que se lo hayas vendido se lo venda a alguien que no conoces, ¿vale? Entonces, otra opción que tienes es agarrar y decir, restringes que se pueda vender en un exchange descentralizado, por ejemplo, capas la función de la transferencia y solo la puedes hacer tú, por ejemplo, la transferencia, ¿vale? No la puede hacer nadie, solo el propietario del token. El emisor, ¿vale? Solo el emisor. Entonces,
yo capo esa parte y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú sí que me puedes vender el token a mí, que yo soy el emisor, te lo recompro, ¿vale? Entonces yo te lo recompro y entonces vuelve a casa, ¿vale? El hijo pródigo, y entonces agarro y se lo... tú te llamabas Bladen. Ha ido el más fácil. ¿Vale? Entonces, se lo vendo a Bladen, ¿vale? Y ¿cuánto tiempo llevas aquí en España? Desde los 8 años yo llevo aquí. Por eso hablas también, tío. Vale, bueno, entonces, exactamente. ¿qué es lo que...? Tú hablas... hablas dobro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo, como soy el emisor, ahora se los puedo vender a él. Vale, pero antes de vendérselo, pues haremos el KYC. Por eso le he preguntado cuántos años llevaba y todo eso, ¿vale? Y tal, ¿vale? Pues le estoy haciendo el KYC. Entonces ya se lo vendo. Entonces, eso es lo que hacen ellos, ¿vale? Es un poco la solución barata para capear con los temas legales, ¿vale? ¿Y qué pasa si se lo vendes a uno que está en Ruanda, Burundi? Pues seguramente no pasa nada, igual la sé que dice, oye... Hasta ahí no entra, no, si no eres ciudadano americano le da igual. No lo sé, pero no sé, igual la sé que, oye, que este tío no es de aquí, ¿qué más da? No lo sé, ¿vale? Eso se tiene que ver. Bueno, entonces, simplemente ya más o menos habéis visto el mecanismo, es decir, has de tener el activo, el inmueble, has de inmovilizar, ser el propietario, has de cumplir con la ley, hablar con la CNMV, has de hablar con un desarrollador que te emita los tokens con tus reglas, y luego ya está el tema de cómo solucionas la compra-venta a través de exchange descentralizado o directamente, ¿vale? También el problema de hacerlo a través de un exchange descentralizado es que generalmente ese token va a tener muy poca liquidez, porque estamos hablando de un inmueble, no es lo mismo algo que valga miles de millones, que lo metes ahí y además cotiza en otros DEX, ¿vale? Que algo que solo cotiza en un punto. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que si alguien tiene tokens y tú te pones como proveedor de liquidez, igual dice, yo me quiero deshacer de los tokens, entonces los vende, y como tiene muy poca liquidez, de repente el precio cae en picado, y entonces dices, yo que soy el emisor, dice, los tokens míos no valen nada, no sé qué, vaya cagada y tal, ¿vale? Entonces tenéis que tener muchísimas... Yo creo que eso, si realmente tienes un bien detrás real, no tendría por qué haber una gran caída. Podría haber una gran caída, pero Ramón, es que eso, si estamos hablando, por ejemplo, de un DEX que tiene criptomonedas, yo que sé, Bitcoin contra Ether o lo que sea, y luego hay otro, ahí ¿qué es lo que pasa? Que la gente hace arbitraje, ¿vale? Entonces dice, mira, es que como aquí está un poquito más barato, lo compro aquí y lo vendo aquí y tal, ¿vale? Pero yo lo que estoy diciendo es que si solo tu token está en un DEX, la única posibilidad de arbitraje es contra ese DEX, ¿vale? Y entonces el problema de las matemáticas de esos DEX es que pues siguen una curva, ¿vale? Que el número de tokens por el valor que le da lo multiplicas, es una constante. Entonces, si tienes poca cantidad, el precio te puede caer, y tú ya le puedes explicar a la gente o lo que sea que tu reputación bueno, pues, pero es que esto tal, realmente el inmueble vale, pero digamos, al final te estás metiendo en problemas, es lo que quiero decir. Entonces tenéis que tener en cuenta un montón de cosas, ¿vale? Que esto no es tan fácil. Entonces siempre es mejor tener el control y manejar eso. Por ejemplo, otro de los motivos por el que yo opté por utilizar Stellar para la tokenización era porque, digamos, Stellar tiene un exchange descentralizado, pero ese exchange descentralizado funciona como la bolsa, hay un libro de órdenes, ¿vale? Entonces no funciona como los de Ethereum. Los de Ethereum es por unos temas de computación, que digamos gasta mucho menos gas el modelo que es una formulita ahí muy simple, que tener un libro de órdenes con ofertas y tal, ¿vale? Pero Stellar, ya os he dicho que está muy bien pensado para solo esas cosas, y las pocas cosas que hace las hace muy bien, ¿vale? Entonces,
¿qué es lo que sucede? Si lo tokenizamos sobre Stellar, la ventaja que tienes es que tú puedes poner órdenes de venta o de compra al precio X y ya está, y no tienes el problema este de la curva cuando hay poca liquidez, ¿vale? Entonces, movidas hay muchas, ¿vale? Entonces, ya un poquito por acabar el tema este de la tokenización de inmuebles, podríamos hablar de otra. Al final, digamos, mi mensaje, digamos, porque aquí hay varias personas que quieren tokenizar, yo, sinceramente, mi consejo es que montéis una cooperativa o algo, es decir, que os juntéis varios. Y os explico, mira, yo desde el punto de vista usuario, comprar, tú tienes un inmueble, vale, lo tokenizas y tal, me tengo que ir a tu página, ¿vale? Ay, ¿cómo es tu página? No sé qué tal y cual. Luego resulta que tú tienes otro token, ¿vale? Y, ese token también me interesa, me tengo que ir a su página que es distinta, que no sé qué, tal. Al final, lo que le estáis haciendo al usuario final es una empanada tremenda, ¿vale? Es decir, le estáis complicando la vida. Punto 1. Punto 2. Vuestro usuario final, si queréis que sea un friki, sabéis que en vez de tener todo este universo de compradores, vais a tener este universo. Un nicho pequeño, está claro. 4 frikis que saben manejar Bitcoin, ¿vale? Blockchain. Entonces, mi recomendación es, lo primero de todo es pensar en el usuario. Cuantos más usuarios, más rendimiento le vais a sacar al precio de venta de los tokens. Cuanto más fácil, mejor. Entonces, yo realmente, mi recomendación es, como usuario, yo prefiero que se monte un marketplace y que cada inmobiliario que tenga un token lo liste ahí, ¿vale? Y digamos, ese marketplace incluso puede, desde la parte legal, pues asesorar, cobrando lo que sea, a el que quiera tokenizar un inmueble y dice, oye, mira, pues tienes que tal y cual, cuando hables con el de la CNMV, ya sabes que le gustan los ensaimadas, no sé qué, llevan una ensaimada, tal. Bueno, entonces, yo creo que industrializarlo, franquiciarlo, lo que sea, le veo que tiene más sentido. Luego, ¿qué es lo que pasa? Lo que os he dicho, digamos, cuando una persona compra el token y lo tiene en MetaMask, no le sale. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tiene que listar, al final le tienes que hacer un PDF de 14 páginas explicando los pasos y tal, y digamos, un comprador normal, cuando lleve 2 páginas dirá, paso de esto, ¿vale? Entonces, lo ideal es que os hagan una app donde una persona agarra email y contraseña y se da de alta y entonces ya tiene un wallet blockchain. Identificado. Y entonces entras ahí y dices, vamos a ver, inmuebles que hay. Entonces yo veo los inmuebles que están listados, uno es tuyo, otros de él y tal. Mira, este me interesa porque está aquí en... yo qué sé, en Burriana, ¿vale? A pie de mar, ¿vale? Así cuando suba el nivel del mar, que dicen que va a subir, pues nada, será Nueva Venecia. Venga, pues me lo compro aquí, me tengo una góndola y tal. Bien, pues agarro y compro ese, veo las condiciones y aparte, para mí lo ideal sería que yo cuando viera el token me dijera, este token es del tipo X, este es del tipo Y. Entonces yo ya sé que el tipo X es que hay una persona que está garantizando que el inmueble no se venda, que si te embargan y tal, ¿vale? El del tipo I no, el del tipo I sabes que lo vas a comprar más barato, pero si le embargan eres el último, etcétera. Entonces ya no te tienes que volver loco leyendo las cosas de cada token. Yo mi recomendación es que estandaricéis y que hagáis el curro para más gente, ¿sabes? En plan... Es una manera de hacerlo centralizado y hacerlo atractivo para el usuario, al fin y al cabo, ¿no? Para repartir, conseguir mejor comunidad y todo. Y con una cosa fácil. Y entonces, digamos, yo que sé, igual el token lo puedes comprar con tarjeta de crédito o transferencia, pero ya una vez que estás metido en el mundillo, aunque no tengas gas, te llega el token aquí y tú lo tienes aquí y ya está. Luego, pues los de rental, por ejemplo... El tema de los dividendos, pues eso también se tiene que programar, decir, oye, pues si este inmueble resulta que
le está sacando un rendimiento y ese rendimiento se reparte entre los tenedores de los tokens, pues también, ¿qué es lo que pasa? Que al final, si cada uno hacéis la guerra por vuestra parte, vais a tener que pagar el desarrollo ese y pues esta cosita, pues al final son muchas cositas. Y luego el problema es, no es lo mismo programar para hacer una página web que programar para hacer algo en Solidity, ¿vale? Pues se tiene que, digamos, es más complicado, tienes que encontrar gente especializada que no todo el mundo sabe, se tiene que testear bien, auditar y muchas cosas, ¿vale? Hay un proyecto que se llama Labs que ya va un poco de esto, de la tokenización de inmuebles. Lo único que no sé si está más por Singapur o están por ahí, pero ya tuvo sus buenas subidas. A ver, LAB. Labs. LABS. Me suena lo buscaré. A mí no me suena porque leo poco, pero lo que digo yo es de sentido común. Entonces, es lógico que en alguna parte del mundo haya alguien que haga algo parecido. Algo así, en modo centralizado, un modo para poner el inmueble y pues eso. Vale. Y luego también, pues por ejemplo, en la aplicación esta, donde tú puedes comprar, pues luego también puedes vender, pues lo lógico sería para solucionar el problema del KYC y todo esto de una manera elegante, etcétera. Entonces, si es más gente, pues es más fácil hacer una economía de escala, creo yo, y tener una cosa que realmente rompa el paradigma, porque el problema que tenemos ahora es que sí, hay tokenizaciones y tal, pero esas tokenizaciones van a un público muy determinado, es un público blockchain, ¿vale? Y si lo queréis abrir a todo el mundo, lo lógico sería montar algo así en plan franquiciable, que cualquiera que tenga un inmueble lo pueda tokenizar y que cualquier usuario, sin tener ni idea de blockchain, pues pudiera hacer las cosas de una manera sencilla con una app o en la web o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues preguntas. Yo tengo una pregunta, llámame torpe, pero hay una cosa que no termino de entender de esto. Ya somos dos. Mira, cuando tú compras un inmueble, compras una propiedad y una posesión. Si lo tokenizas, compras la propiedad, pero no compras la posesión, ¿vale? Si alguien tokeniza una propiedad que puede vender, por ejemplo, en 100.000 euros y la tokenizas porque voy a venderla en 150, el que compra ese trocito de propiedad, igual que el que compra una acción de una empresa que cotiza en bolsa, la compra porque piensa que va a subir de precio y voy a ganar dinero. ¿Quién va a comprar una propiedad, un trocito de una propiedad, por encima del valor de mercado, si no la vas a poder rentabilizar nunca en la vida? Es mi pregunta. Bueno. ¿Qué sentido tiene Bueno, tienes el modelo ese de los hoteles, ¿no? Que se compra entre muchas personas un apartamento que después se comparte es diferente. Tú tienes un trocito de la posesión y lo utilizas y lo disfrutas cuando quieras. Eso se llama proindiviso. Pero generalmente se están intentando tokenizar inmuebles que tienen rentabilidades aseguradas. O sea, no un inmueble tuyo, claro, que lo tokenices. Es decir, si lo tokenizas, si pierdes esa posesión, por ejemplo, yo, tengo mi casa, la quiero tokenizar y hay gente que la compra, yo tendré que pagar una renta por vivir en esa casa. También. Entonces, es decir, no tokenizas un pedacito y te quedas ahí con un... Realmente lo que haces es tokenizar una inversión que tiene un subyacente. El problema de todo esto es un poco el tema de que quién tiene la posesión, porque la posesión es embargable. Eso sí es cierto, eso es un problema serio. De hecho, en algunos países sudamericanos lo que se está haciendo es introducirlo dentro de fiducias. La fiducia es aísla ese bien contra el embargos y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Hay algo así en España? ¿Algún tipo de...? Sinceramente, yo lo he estado mirando y en España hay fiducias, pero no es... Es decir, la fiducia se utiliza en Sudamérica por desgraciadamente la gente no se fía tanto, sí, o no hay una estructura tan legal como existe en España. Y tú pides una nota simple y te crees lo que pone en la nota simple. Sí, no te lo crees, no es yo vengo de Sudamérica y tú me ves una nota simple y te puedo sacar 17 notas simples con 17 propietarios diferentes, ¿no? Pero generalmente lo que se tokeniza es la potestad de un retorno de una inversión. O sea, entonces lo que tienes es como lo que acabas de decir, es una acción, digamos, con un inmueble en el que esa acción te da derecho a recibir unas rentas en función de un contrato, un smart contract. Sería o la nuda propiedad o el usufructo.
En realidad tú lo que tienes es el usufructo. El usufructo. Tokenizas el usufructo. Claro. Y este, por ejemplo, también... Aquí hay varias cosas y me alegro mucho que lo hayas apuntado, ¿no? Si tú estás comprando multipropiedad, los que compran multipropiedad realmente están comprando multipropiedad porque tienen unos ingresos, no. Porque tienen el derecho a X tiempo. Sí, son unos derechos. Entonces, según lo que tú estás, digamos, tokenizando, en el mismo inmueble, tú puedes tokenizar cosas distintas. Sí, claro. Hasta el punto de que yo he llegado a oír que lo que se tokenizan en algunos inmuebles son los avales. ¿Qué? Sí, los avales. Que son, hostia, no lo había pensado, que se podía tokenizar el aval hipotecario. O sea, no lo había pensado. Y ahí sí que se puede tener, digamos, un retorno financiero del tema del aval. Vale. Pero si tú tokenizas, por ejemplo, lingotes de plata, Manuel... Estamos tokenizando inmuebles. Ya ha llegado tarde. No, lo que quiero, o sea, vuelve inmuebles. Si tú tokenizas lingotes de plata, pagas el IVA del 21% cuando hay una transacción. O cuando se emiten esos tokens de los lingotes de plata, se tienen que generar con el 21% del IVA. Y cuando tú vendes tu, digamos, cachito de un inmueble, según el precio del token, tienes que pagar la plusvalía. Pues depende del país, siempre hay discusiones. Ahora mismo en España, con respecto a todo esto, yo hice una consulta, lo único que está regulado, es el pago en tu renta. En tu IRPF. Claro, porque... Es decir, luego la transacción es como cualquier otra cosa, pero tú en tu renta sí que tienes ya un tema del que tienes que tener... Pero entonces, por ese motivo, lo lleva a la Comisión Nacional de Mercados. Bueno, porque lo que estás utilizando son las acciones de una cooperativa que... Bueno, intentemos acabar, que tengo que contar una cosa que no tiene que ver con esto y... Digamos, tu pregunta, pues al final depende de cómo lo tokenices. Claro. También, por ejemplo, puedes crear una empresa que compra el inmueble y al final los tokens representan la empresa, ¿vale? Digamos, formas hay muchas, ¿vale? Y el tema es encontrar... Yo estuve en la presentación de Rental y ellos lo que hacen es comprar el inmueble, lo adecentan, lo reforman, ¿vale? Lo alquilan y luego con el tiempo lo venden. Antes de los 2 años. No, depende de cuando sale. Tienes entre 3 y 5 años en función de una TIR que tienen ellos dentro de su web. Bueno, de eso, el que tiene el token le promete pero una rentabilidad. lo que estás comprando es una rentabilidad. A día de hoy es algo similar a un bono que tú crees que eso va a subir y que ese activo que con el tiempo se va a revalorizar. Pero es lo mismo entonces que Urbanitae. Es lo mismo que Urbanitae. Bueno, Urbanitae lo que hace... Bueno, vamos a ver, no lo sé muy bien, tampoco yo voy aprendiendo, pero Urbanitae lo que hace es el tema de la promoción inmobiliaria. Y la diferencia rental es que compra un inmueble que ya está realizado, es decir, compran un inmueble ya hecho. Urbanitae es una participación, es como, es una financiación alternativa que ha surgido con la problemática que hay ahora con el tema bancario de dar hipotecas a los promotores. Y entonces lo que se está... Pero la CNMV tiene prohibido que en esos proyectos se metan más de 5 millones de euros, creo que es. Pero a lo mejor es Hausers. Sí, es que es como una cooperativa, es como un crowdfunding, todos meten dinero para coger una rentabilidad que es lo mismo. Hauser, no sé, no me suena, pero en realidad... Es como comprar con 4 amigos, te estás comprando la rentabilidad del piso. Es que lo que estoy escuchando de tokenizar es lo mismo que comprar un piso en plan cooperativo entre 4, realmente no... Si es que Rental es digamos el modelo tokenizado de Hausers. Sí, eso. Porque Hausers cuando se fundó no existía. Ellos lo que he visto es que... Perdón una cosa, lo que hay, sobre todo con el mundo del token, es la facilidad que tú tienes de deshacer tus posiciones. Claro, tener liquidez. Tiene un pool de liquidez. El tema yo lo que entiendo con tokenización, y he hablado bastante con Manuel y Leo y este tipo de cosas, y también tengo un lado un poco inmobiliario, es que realmente lo que tiene es que difícilmente tú puedes comprar un activo y, por ejemplo, lo que acabas de decir, la estructura de la propiedad que acaba de un fideicomiso, tiene que estar todo el mundo de acuerdo para venderlo, o al menos una participación. De hecho, la ley cambió que si hasta un 66% está de acuerdo puede vender, sobre el 33% no, por deshacer ese entuerto que había y ese nudo, ¿no? Ahora no es así, es decir, tú con un token lo vendes, seas el 0,1% o el 17%. Realmente lo que estás haciendo es un mercado secundario, una bolsa de pisos. Lo que estás haciendo es que tu inversión no dependa de terceros. Correcto.
Es decir, que es una cosa importante. Es decir, y ellos los de renta concretamente. Perdón un segundito, Enrique. Una cosa. Solo un apunte. Vale, pero que acabamos ya y lo hablamos. Ahí estamos. Vale, renta la parte del tema de la tokenización, te da dos dividendos y uno es durante los dos primeros años, ellos ponen a alquilar ese inmueble. Y entonces de ese alquiler les reparten dividendos a los que hayan comprado. Y luego ya a los 2 años, normalmente ellos compran barato y luego lo venden. Y entonces, claro, también hay una plusvalía y entonces reparten también esos beneficios de haberlo comprado barato y luego venderlo un poco más caro. Entonces, digamos que tienen 2 reparticiones diferenciadas. Una es el inmueble entero y luego todos los meses un poquito del alquiler. Vale, bueno, y digamos, también a la pregunta que me estabas diciendo, has de tener en cuenta también otra cosa. En el mundo blockchain, muchas veces te preguntas, ¿y cómo están vendiendo esto? ¿O cómo lo están comprando? O sea, se compra cada cosa y tal, cada muñeca, ¿sabes? Entonces, ¿cómo me van a comprar? En serio. En serio. Si compran humo, o sea, no van a comprar un inmueble. La piedra esa no era una piedra. Aquí la cosa es la siguiente, es decir, ahora lo que hay en la blockchain es un tipo de subyacentes que no son los inmuebles. Entonces, si tú pones inmuebles, yo te aseguro que si lo haces medianamente bien, se van a vender. Pero es que este house tiene un atractivo detrás. Hay durante unos años que lo van a tener alquilado con un rentabilidad que hay un plan, ¿no? Sí. Y, oye, yo tokenizo esto, pero tengo un plan para hacerlo atractivo y poder vender. Claro. Sí. Por ejemplo, también puedes tokenizar las entradas al campo de fútbol, o las entradas a la Palau de la Música, o las entradas lo hablamos tomando una cerveza. Vamos a acabar porque, digamos, los vídeos en YouTube luego se eternizan, ¿vale? Entonces, seguimos hablando de este tema. A ver, simplemente lo que queríamos comentar, Ignacio y yo, si quieres ven para aquí, es que en la última junta de Avalbit lo que hemos hecho es, por un lado, hemos dicho que se van a hacer meetups físicos ya, como este o como el del mes pasado. Gracias al señor Javier. El próximo meetup va a ser no aquí, que por cierto, muchísimas gracias por poderlo hacer, ¿vale? Y entonces el próximo va a ser en el puerto, cerca del puerto, ¿vale? Entonces, esa es una cosa. La siguiente cosa, en Avalbit pues ya también estamos volviendo a retomar el vuelo y pues aparte de hacer los meetups, también de cobrar la cuota de socio que no se había venido cobrando y tal, estuvimos Ignacio y yo proponiendo ciertas cosas. Entonces, por un lado, siempre hemos estado hablando de crear unos tokens que si los llamamos chufacoin, etcétera. Entonces, vamos a crear, explica en 30 segundos, un minuto, qué vamos a hacer de los tokens. Elevator speech se llama. Elevator speech. Bueno, la idea es la siguiente. Esto surge un poco de una conversación en la cual pues el presupuesto de Avalbit, pues tenemos un dinerillo ahí, ¿vale? Pero siempre tienes que ir un poco gestionando los gastos y demás. Entonces, cuando hay un evento de este tipo, pues hay un organizador, un moderador, un ponente, el que hace el vídeo, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y luego las cervezas, etcétera. Entonces, siempre hay un trabajo detrás que no se remunera correctamente, ¿vale? Conforme al trabajo que se está realizando, pero tampoco es tampoco la idea de pagarlo al 100% porque es una asociación sin ánimo de lucro y todos lo hacemos un poco de forma voluntaria. Pero qué bueno sería que de alguna manera el esfuerzo que hace la gente pues se pagara de otra manera o se reconociera de otra manera, y en este caso pues surgió lo de los tokens, ¿vale? Pero incluso a vosotros que estáis asistiendo aquí, ¿vale? Estáis haciendo un esfuerzo y estáis colaborando con Avalbit de alguna manera y eso pues también se puede reconocer. Quiero decir que a los asistentes también se les puede repartir una cantidad de tokens X. Y al final pues hay un balance ahí, ¿no? Hay una DAO
donde con esos tokens pues vamos a poder participar de alguna manera. No se van a poder tomar decisiones sobre los presupuestos de Avalbit ni nada por el estilo. Pero lo vamos a hacer gradual, es decir, los tokens los vamos a emitir con una DAO, ¿vale? Sí, con una DAO. Por eso lo ha propuesto Ignacio, y entonces vamos a utilizar Aragon. También es mucho más transparente y todo eso. Aragon tiene un framework muy amigable y vais a poder comprenderlo muchísimo. En el próximo Meetup ya tiene que estar la DAO creada, ¿vale? Y bueno, ya empezaremos a repartir tokens y en la presentación se verá cómo podéis ver los token holders y todo. Vale, es decir, es para crear un caso de uso. Ramón, sí, porque esto es Avalbit y ya era hora de que... Entonces, a ver, simplemente nuestra filosofía es, no os asustéis, simplemente es ponerlo en práctica. Vosotros, si tenéis un wallet, podréis tener los tokens y podréis verlos en el token, ¿vale? Si luego queréis meteros en Aragon y tal, pues podréis meter, pero digamos, vamos a hacerlo gradual. De momento vamos a emitir tokens y vamos, según el criterio que digamos, pues se darán X tokens. Sí, a la gente, esos tokens tienen un valor simbólico, ¿vale? Aunque alguien, si quiere, os puede meter un DEX. Y el tema de que se pueden hacer votaciones y otra serie de cosas en Aragon, se puede hacer, pero vamos a ir paso por paso. Cuando la gente sepa manejar los tokens y esté familiarizado, pues igual, si os mola, pues hacemos más cosas, votación o lo que sea. Pero vamos a ir poquito a poco para que la gente, con la práctica, aprenda y pierda el miedo, ¿vale? Es que es una forma de que todos aprendamos a manejar todas estas cosas. No estará ni en la mejor blockchain ni en la más representativa a lo mejor ni bueno, Ethereum, en el Polygon, lo vamos a hacer en Polygon, la más económica para que no cueste más. Y la más una que está bien, Polygon, y luego la otra cosa que vamos a hacer es, digamos, el tema de los NFTs, ¿no? Para un poco también, digamos, vosotros, para que tengáis tanto tokens fungibles como no fungibles, ¿vale? Entonces, el token de Avalbit será un token fungible, ¿vale? Que lo haremos con Aragon. Pero por otro lado también queremos hacer tokens no fungibles, ¿vale? Entonces, el token no fungible será un NFT y para que os hagáis una idea, cualquier persona que venga al Meetup podrá pedir un token no fungible. Habrá que pagar un poquito, ¿vale? Yo que sé, 5 euros, 3 euros, no lo hemos pensado, ¿vale? Pero, ¿qué pasará? Por ejemplo, pues a mí me viene Ignacio, quiero un token. Entonces, simplemente desarrollaremos ahí una página así Web3 en la que vamos a por ejemplo, pues hacer una foto con el ponente, el Meetup o lo que sea, ponemos el nombre, un texto que quiera y entonces eso pues lo guardaremos en IPFS y emitiremos el token NFT. Entonces la persona podrá tener en su wallet el token el NFT del Meetup, ¿vale? Entonces, por ejemplo, alguien que no sea socio y tal, ya mira, es que yo pues solo vine una vez, pero quiero colaborar con Avalbit y tal, venga, oye, pues compras ese token, yo qué sé, valdrá poco dinero, 3, 5 euros, no sé cuánto, y ya está, y tienes un token NFT y ya vas perdiéndole el miedo. También, por ejemplo, cuando hagamos cursos, si hacemos algún curso, lo que haremos es a los que han asistido al curso, pues le daremos un token acreditativo del curso, un podrán NFT. Utilizar también los tokens como descuento para el pago. O sea que, genial, muy bien. Ver todas las funciones que tiene. Y Ramón también os venderá pisos y os aceptará los tokens de la vida. Claro. Empiezo por el morro. Bueno, oye, pues... Pero hay una cosa también, deciros que desde el 2018 el proyecto del DAO está. Y entonces en el 2018 estaba verde como una lechuga, unos cuantos se fueron cabreados como monas, porque ¿qué cojones pasaba con una asociación como esta que no se atrevía a dar el paso de tener una DAO? Pero cuando la gente no tiene ni puta idea, pues entonces la cosa no está madura. Esto se ha planteado para aprender. ¿Alguien ha oído hablar de Aragon? Sí. ¿Quién? ¿Tú? Yo. ¿Quién más? Acabamos de decir. Bueno, claro, pero no ha oído hablar de Aragón hace 2 minutos. ¿Alguien ha oído hablar de Aragón? Al final, el modo como... Desestado, sí. Hemos ido aprendiendo en este grupo haciendo cosas. Entonces, para
para aprender hemos hecho talleres de wallets, o sea, manejo práctico de wallets y criptomonedas, hemos manejado Dash, por ejemplo. O sea, entonces, haciendo es como se aprende. Y entonces a mí me parece que hay que felicitar al presidente y a Ignacio por la buena idea que han tenido. Y yo tengo la wallet de Una cosa, esto lo vamos a hacer nosotros, pero que si hay alguien que sepa participar, claro, de IPFS o lo que sea, y a mí no sé cuál es el presupuesto, lo repartimos entre lo que lo hacemos, en vez de... Yo quiero ver cómo lo hacéis. Vale, entonces pues, o si no es luego a posteriori si queréis lo podemos explicar, ¿vale? Pero digamos que si alguien sabe y tal, pues se puede unir. ¿Habéis oído hablar de IPFS? Creo que es el 27 de mayo. Ya hay fecha. Forma parte de la película. 27 de mayo. ¿Viernes? 2 de junio. 2 de junio. Bueno, vamos a la cerveza. Oye, acabamos. Venga, muchas gracias por asistir a la mitad. Apaga la cámara que nos vamos a tomar cerveza. Voy a poner la cámara en la cerveza. Ahora seguimos hablando, pero al menos es que esto ¿Cuántos años? Sí.